Y tras repasar la actualidad de la jornada, vamos con nuestra invitada. Se lo comentábamos al principio. Hoy recibimos en los estudios de 7 Televalencia la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, centrada en todos esos proyectos que está llevando a cabo en su ciudad. Alcaldesa, buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Nada, siempre es un gusto poder acompañaros. Bueno, pues mucho que preguntarle en los próximos minutos, pero antes queremos mostrarles cómo es Torrent en este siglo XXI, en el 2026. Torrent, una ciutat acollidora que manté vives les seues arrels, la seua cultura, les seues tradicions. Una ciutat que celebra el que som, la nostra gent, les nostres festes, la nostra història. I també els sabors que ens identifiquen, com l'arròs rossejat, el xocolate o els semblayets, que ens fan gaudir dels moments més dolços de la vida. Una ciutat que vertebra, que evoluciona, que creix cada dia mantenint l'energia que ens unís. Torrent avança, amb el pols de la seua gent. Entre el verd i l'horitzó, Torrent respira, cuidem el nostre entorn, el nostre gran pulmó metropolità, font de vida, de benestar i de futur. Espais on la vida batega cada dia, llocs pensats per als més menuts. Una ciutat que mira endavant i que també cuida de qui més ho mereix, els nostres majors. Un Torrent que conserva la seva essència, l'ànima d'un poble que no oblida d'on ve. Torrent, una ciutat viva, una ciutat de tots. Una ciudad de todos, como decía esa presentación. Alcaldesa, una ciudad que mira al futuro y que se recupera poco a poco de esa catástrofe que sufrió con la Dana, uno de los municipios también muy afectados por las inundaciones. ¿Cómo está Torrent? Pues hay que agradecer sobre todo el trabajo que se ha hecho por parte de los técnicos municipales, de la administración, pero también de los propios ciudadanos en este avance, la recuperación, ¿no? En estos momentos nosotros tenemos prácticamente todos nuestros enlaces y caminos y accesos recuperados. Falta aún cosas por hacer, poder ofertar algún tipo de vivienda a aquellas personas que lo pudieron perder, y lo estamos en esa coordinación también con la Generalitat y con el Gobierno de España. Estamos también en contacto porque aún faltan tramos que tienen que ir recuperándose por parte de Traxa en la zona de los diseminados, y los vecinos nos lo reclaman y tienen toda la razón de que aún no están en condiciones, pero sí que hay que agradecer que, por ejemplo, por parte de la Generalitat, todas las actuaciones que se han hecho en esas recuperaciones de esos caminos, de esos pasos inundables que ahora en estos momentos son accesibles, y también en el trabajo que se ha hecho, yo creo que en una coordinación muy importante también con otras administraciones y con municipios, que es importante que estemos trabajando juntos. Hablaba de esa coordinación, al principio una coordinación que no llegaba, poco a poco se ha demostrado que sí, que es posible y que es necesario, que es lo que reclaman en los ciudadanos al margen del ruido político. Es muy necesaria, y además desde una experiencia tan dura y tan dolorosa como tuvimos la de la Dana, hay cosas que uno tiene que dejar como grandes imprentas de las cuales hay que cuidar, ¿no? Yo quiero recordar y agradecer, ¿no?, el trabajo que hacíamos todos los días, todas las mañanas, a las 8 de la mañana, en esa reunión telemática que hacíamos con el presidente de la Diputación, con Vicent Monpó, y todos los alcaldes o concejales de esos municipios afectados, para poder trasladarlos al CECOPI las necesidades que teníamos en esos momentos. Esa coordinación que abanderó en ese momento el presidente Monpó también llevaba una parte importante, que es el sentirnos unidos muchísimos municipios, independientemente del color político que teníamos. Esa parte humana creo que es la que hay que preservar y hay que cuidar, y hay que saber que tenemos y podemos trabajar juntos. Respecto a las ayudas, se quejan muchos los alcaldes y alcaldesas que sí, que llega el dinero, que ya está en las cuentas del ayuntamiento, pero la burocracia no es fácil para poder empezar a ejecutar y que a ese ciudadano le llegue ese dinero, esas ayudas. En estos momentos la situación es muy compleja, mucho más compleja que en el momento de la Dana a la hora de poder ejecutar las obras.
por varias razones. Primera, porque hay una gran demanda de esa ejecución de las obras, de esos casi centenar de municipios que tenemos que acometer obras importantes en nuestros términos municipales, incluso también por parte de la Generalitat y del Gobierno de España. Eso supone que hay una gran demanda a las empresas para que lo hagan. Si a ello le sumas el aumento de los precios, por ver factores como en este caso los conflictos bélicos que hay, se complica mucho. Pero hay algo que venimos reclamando todos los municipios, independientemente del color político, y es el poder hacer esos contratos, esa contratación de emergencia que teníamos en los días iniciales de la DANA, que facilitaba que se pudiera agilizar. De hecho, en la Diputación, esta misma semana, el lunes, se aprobó una propuesta por parte, en este caso de Ensuneix, para que se pidiera al Gobierno de España que volviera esa opción de poder hacer esos contratos de emergencia y acelerar mucho más, porque yo siempre digo que la Administración tiene algo que es muy garantista a la hora de hacer sus pliegos, de sacar sus licitaciones, pero es muy lenta. Lenta porque los plazos que te marca la ley así te lo piden, y eso en situaciones como la que hemos vivido en la DANA, en la cual necesitas recuperar tus caminos, poder tener vivienda, poder dar las ayudas, poderte responder a las demandas reales de cada municipio, se complica más por esa burocracia. Claro, y se hace mucho más lento. Bueno, pues también está esta petición de la alcaldesa de Torrent en que se agilice esta burocracia, que es importantísima para los ayuntamientos. Amparo, hablamos de reconstrucción, hablamos de infraestructuras, pero hablamos de las personas, y la pata de la salud mental era algo que le preocupaba mucho por lo vivido. ¿Qué se ha hecho en ese aspecto desde el ayuntamiento? Desde el ayuntamiento, prácticamente al día siguiente de la DANA, pusimos en marcha un servicio de acompañamiento psicológico sin saber y sin tener aún la certeza de cuántas eran las víctimas, las familias afectadas que podíamos tener. Pero sabíamos que por la envergadura de lo que habíamos visto en el barranco, algo muy grave para muchísimas personas, estábamos claro que habíamos que hacer. Se puso en marcha ese servicio, hay una atención también, sobre todo no solamente a las personas que se vieron afectadas, sino yo creo que también, y es la reflexión que todos teníamos claro, en futuro, de cara a las situaciones. A veces llevamos ya meses, afortunadamente, que no tenemos alertas, pero en el momento en que se genera una alerta, se genera esa intranquilidad y esa ansiedad, claro, que dices, hay que saber canalizarla y adecuarla. A eso hay que unir que afortunadamente pudimos aprobar los planes de emergencia que teníamos ya aprobados en el mes de julio de 2024 y estaban ya en la Consellería a punto de ser rectificados, y en esos planes de emergencia te marca de una forma muy clara qué tienes que actuar. Teniendo ya esos planes de emergencia que los tenemos ya aprobados, lo bueno es que ya lanzamos a la ciudadanía un buzoneo a todos los municipios y al mismo tiempo informándoles de qué tenían que hacer, cuáles eran las recomendaciones, dónde hay que llamar y qué es lo que tenemos que hacer. Esos planes de emergencia van dirigidos ante inundaciones, incendios y terremotos, pero sobre todo porque partíamos de la premisa que la información es la primera baza que tiene un ciudadano para saber lo que tiene que hacer, tiene que estar informado, tiene que saber dónde llamar, dónde acudir, y además que los servicios municipales y emergencias tengamos un plan adecuado. Bueno, pues sí, podemos decir rotundamente que los vecinos y vecinas de Torrent están mejor preparados, mejor informados ante posibles emergencias. ¿Podemos decir lo mismo en cuanto a las infraestructuras? ¿Se está reconstruyendo, pero reconstruyendo bien para evitar lo ocurrido, porque siguen esas zonas inundables? En esa reconstrucción, en situaciones viniendo del pasado, en las situaciones que hemos tenido, y en esa prevención de futuro. En estos momentos, en la reconstrucción de los puentes o de las vías que teníamos de acceso de esas zonas de los diseminados, se ha hecho unas actuaciones tanto por parte de la Consellería y las que teníamos de la propia Administración en esa parte de prevención. Pero hay un elemento que yo siempre digo que es clave y es el que tenemos que abordar y trasladar en este caso a la Administración Central, y que espero que así se resuelva, y es el hecho de que en el caso de la DANA, todos sabemos que el agua y a través del barranco y de los barrancos fueron por donde llegó, los barrancos dependen de la Confederación Hidrográfica del Júcar, debe de actuar en sus propios barrancos, en esas obras que se deben de acometer para laminar y frenar el agua, para al mismo tiempo limpiarlos, para que no tengamos situaciones como las que vivimos, y que además, algo que yo creo que en todos estamos de acuerdo, es
que tengamos un sistema de alerta monitorizado en todo el trayecto de los barrancos. Y cuando digo en todos es porque muchas veces, yo insisto muchas veces, se insiste en el Barranco del Pollo, y en la ciudad de Torrent tenemos varios barrancos. De los más importantes, el Barranc de l'Horteta, el Barranc del Chils, que al final todos confluyen en el Barranc del Pollo y lo que hacen es generar una mayor acumulación de agua. Es lo que ocurrió. Bueno, pues queda claro el tema de la reconstrucción, cómo se está volviendo a la normalidad la localidad de Torrent. Habían muchos proyectos en marcha, me imagino que se paralizaron algunos de ellos por la prioridad de esa reconstrucción, pero ahora queda un año prácticamente por delante de esta legislatura. Amparo, ¿cómo está creciendo? ¿Qué modelo de ciudad de Torrent quiere? Pues lo que hemos abordado como equipo de gobierno desde el primer momento, y tuvimos esa parte de saber que teníamos que gestionar una dana y seguir gestionando un municipio, es poner a Torrent en el lugar que se merece. Una ciudad moderna, una ciudad del siglo XXI, una ciudad que avanza, una ciudad que integra a cualquier persona que llegue a la misma. Había una serie de necesidades muy claras de actuación en su vía pública, en sus calles. Estábamos actuando en estos momentos en generar más zonas de aparcamiento. Hemos creado alrededor de casi 600 nuevas plazas de aparcamiento en diferentes puntos de la ciudad, porque la población crece y las necesidades también crecen. Hemos mejorado y ampliado nuestros parques infantiles, porque muchos de ellos llevaban años sin tener una adecuación necesaria y sin generar más espacios para nuestros menores. Estamos trabajando en mejorar la iluminación, y también no solamente en la zona urbana, que entendemos como también, sino también en la zona de los diseminados. Trabajamos, y en este caso pues tenemos proyecto, como es en lo que anunciábamos en estas semanas, se ha sacado la licitación del nuevo centro de día en la zona del Parque Central, un centro de día que va dirigido tanto a personas mayores como personas con discapacidad, que en un primer momento se tenía una previsión de casi 100 plazas para poder ocuparlas. Posteriormente, con un cambio en un decreto de la Generalitat, se ha tenido que reducir, pero eso no es obvio para que al final se siga avanzando, y ese proyecto está ya en esa fase de licitación. Lo que queremos al final es que Torrent sea puntera y a vanguardia en aspectos como la economía. Esperamos este año también que se ponga en marcha la ITV. Vale. Tanto está en el trabajo de la ITV como de la ITV provisional por parte de la Generalitat y de la Consellería. Era prioritario poner en marcha esta ITV, y lo que ellos avanzaron es decir, mientras se hace la construcción de esa ITV, esa infraestructura como tal, se pondrá en marcha una ITV provisional que dé respuesta no solamente a los vecinos de Torrent, sino a cualquier ciudadano de la provincia que quiera acceder. Claro. ¿No? Y luego hay un elemento que yo creo que es un polo de atracción. En estos momentos, hablar de Torrent es sentir orgullo de Torrent, saber que es una ciudad abierta, que es una ciudad que sabe compartir, que es capaz de poder acoger cualquier tipo de eventos, que es capaz de saber trabajar con su gente. Y eso yo creo que a Torrent nos enorgullece, y además ser un referente para la comarca, y además ser un ejemplo y alguien que te acompaña en cualquier proceso, como gran municipio que somos, nos da mucho orgullo y nos hace sentirnos muy satisfechos. Bueno, hay mucho por hacer, no lo niego. No ha dado tiempo tampoco. No ha dado tiempo, pero realidad. yo siempre les digo a cualquier vecino que me para por la calle y me dice una queja o me dice una sugerencia, que se lo agradezco muchísimo, porque al final Torrent es una ciudad que tenemos que ir construyendo entre todos, que tenemos que hacer avanzarla entre todos, y necesitamos los ojos de todos los torrentinos para hacerlo. Claro. Aunque sea una queja, aunque sea que me trasladen una propuesta. Yo agradezco muchísimo cuando me dicen en esta calle tenemos esto roto, en tal sitio el parque no está bien, o igual ¿por qué no ponemos aquí más iluminación? Yo creo que eso es el sentido de cómo somos los torrentinos, que amamos nuestra ciudad y la sentimos tan propia que somos capaces de lanzar esas propuestas, en este caso a su alcaldesa, y yo lo agradezco. Bueno, pues ahí está la petición de la alcaldesa. Luego iremos a la calle porque hay preguntas directas para la alcaldesa de vecinos y vecinas. Pero antes queríamos entrar en el tema de la vivienda. Crece de una manera sostenible Torrent. Cada vez más son muchos los valencianos que deciden, jóvenes, empezar en esa gran ciudad llamada Torrent. Pero el precio de la vivienda es un problema importantísimo. Un gran problema. ¿Cómo están las cosas, alcaldesa? Pues un gran problema en Torrent y yo creo que en cualquier ciudad de España, el problema de acceder a una vivienda, de poder tener derecho a acceder a una vivienda de compra o de alquiler, ¿no?
vemos una situación en que los precios están desorbitados, los sueldos no acompañan no solamente a gente joven, que es lo deseable que pueda emanciparse, sino familias que se ven abocadas a salir de esos lugares donde están viviendo, esas casas, bien por alquiler en muchos de los casos, y es un problema real que se debería de aplicar, y sobre todo desde la propia Administración central, porque es un problema nacional, en el cual en estos momentos por parte de la Generalitat se está ofreciendo esa construcción de viviendas también modulares, de viviendas de protección oficial, pero todos somos conscientes de que afortunadamente eso está en marcha, pero no es automático. Una construcción de una vivienda no se genera en 3 o 4 días. Y lo cierto es que es una situación que se viene arrastrando y hemos creo que llegado a un punto crítico en el cual sí que hay que tomar iniciativas muy claras para ir resolviéndolas. Tal vez porque durante años, por parte de ciertas políticas del Gobierno de España, no se han tomado las medidas adecuadas para que así fuera, y en estos momentos la situación es muy complicada para muchas personas. Y poco se puede hacer desde un ayuntamiento. Competencia nacional. Intentamos hacer lo que podemos, pero la demanda de vivienda es tanta que a veces no tenemos la suficiente oferta. Y luego hay un hecho que también que yo creo que muchas veces se tiene que cuidar y preocupar por garantizar esa seguridad a las personas que desearían a lo mejor alquilar una vivienda y en estos momentos no tienen una seguridad jurídica para hacerlo. Eso muchas veces está frenando que personas que no lo me llama mucho la atención cuando dicen pues bueno, grandes holdings o grandes empresas o como el caso grandes tenedores. Posiblemente muchas veces es la vivienda de unos padres que quieren dejarla en esos momentos. ¿Qué hacemos? ¿La alquilamos? ¿No la alquilamos? Esa inseguridad muchas veces de no saber qué va a pasar con tu vivienda, si se la van a ocupar o no la van a ocupar, si tendré la seguridad jurídica de poder actuar, está haciendo que en muchos casos no se oferten estas viviendas y no se hagan en las condiciones económicas adecuadas. Pues esta es la situación de la vivienda, preocupación también en la localidad de Torrent. Vamos a la calle porque decía la alcaldesa que le gusta, claro que sí, que le hagan esa sugerencia, incluso esa queja, preguntas, peticiones. Pues vamos a ver lo que nos cuentan los vecinos y vecinas. Primera pregunta de la calle para Amparo Folgado. Senyora alcaldessa, quan té que fer el centre de dia? Centro de día, creo que se refería anteriormente. El que estábamos comentando, el centro de día que se va a hacer en Parc Central. Como os comentaba, la licitación de las obras ya se ha iniciado. Estamos hablando de una licitación de 3.700.000 euros en una financiación de 3 millones por parte de la Generalitat y, como os comentaba, en un primer momento había una previsión de un número de plazas, al cambiar un decreto se reduce, pero esto ya está en marcha, ¿no? En ese sentido es una propuesta y una prioridad poder ofertar tanto en este caso el centro de día para personas mayores como también para personas con discapacidad y que además en la ciudad de Torrent poder dar también a nuestros vecinos que tengan ese servicio tan necesario. Bueno, pues contestada la pregunta sobre este centro de día, más cuestiones. Señora alcaldesa, ¿cuándo tiene previsto construir el tanque de tormentas? Tanque de tormentas, cuéntenos. Pues de la Dana, sí. A ver, hay que entender que el 29 de octubre, cuando sucedió la Dana, todos esperábamos que iba a llover y todos conocemos los puntos críticos cuando llueve en la ciudad de Torrent. En la ciudad de Torrent a las 12 del mediodía ya habíamos hecho un decreto con esa alerta naranja que nos había llegado de suspensión de las clases y de las actividades escolares y deportivas. Y a través, y con los, en este caso con Protección Civil, con Policía Local, de alguna forma tienes claro cuáles son los puntos más críticos en situaciones de lluvia. Y en Parc Central es uno de ellos. En Parc Central todos somos conscientes que en la Dana no se vio afectada, pero sí que hemos abordado en prevención a situaciones que se puedan dar ese tanque de tormentas que alivie la gran avenida de agua que se genera en esa zona urbana de Parc Central y que evite en un futuro poder tener una situación complicada. De hecho, esta semana que viene se va una parte importante ya de adquisición de esos terrenos para generar ese tanque de tormentas que frenaría de alguna manera muy clara que esa zona sufriera en una situación de riesgo. Por tanto, es una obra que se inicia en la primera fase, estamos hablando de la adquisición de los terrenos, luego vendrá la licitación y, como os decía, ojalá fuera más rápido, pero los plazos son los que nos faltan, pero lo importante era tener claro el punto, tener claro qué se tenía que hacer
y poder ejecutarlo. Bueno, pues eso está en marcha, no se atreve, me imagino, que a decir una fecha porque depende de muchas cosas, de esa burocracia de la que hablábamos anteriormente, pero será realidad muy pronto. Más preguntas de la calle. Señora alcaldesa, ¿se va a realizar algún plan para la vivienda para los jóvenes? Bueno, pues la vivienda que vuelve a salir es preocupación máxima de los ciudadanos, sin duda. Claro, es una preocupación que además ahora en estos momentos, como os comentaba, tanto en el Gobierno de la Generalitat tenemos y estamos trabajando en ellos en esa creación de vivienda. En este caso, vivienda que sería modular, que se está generando ya en una zona concreta que tiene que lanzarse, que es la zona del Benissaet, y también pues hace unos meses, no hace más de un mes, con la Generalitat también, con la Consellería, llegamos a ese acuerdo de generar esa gestión, sobre todo de lo que llamamos el safranar, para generación de vivienda de protección oficial, que entendemos todos, y que además que sean unas condiciones que pudiera ser accesible, ¿no? Son medidas que eran necesarias no de ahora, sino de hace muchos años. Lamentablemente, en los años anteriores del Botanic no se pusieron en marcha y hemos llegado a una situación crítica que se tenía que hacer sí o sí, y afortunadamente la Generalitat ha tomado la iniciativa, los ayuntamientos tenemos claro y hemos demandado esa iniciativa y estamos trabajando conjuntamente para que así sea. Bueno, pues medidas en marcha para, como decía este vecino, ayudar a los jóvenes a que tengan ese acceso a la vivienda. Última pregunta de la calle. Señora alcaldesa, ¿va a construir más parques para los nenes? Sí. Sí, rotundo. Sí, sí, además... ¿En qué zonas? Pues lo que hacemos es, bueno, primero estamos, de alguna forma, los que aquí existentes, estamos hablando de muchísimos parques necesarios. Algunos se tienen que ir remodelando, otros se tienen que ir ampliando, otros se tienen que crear. Estábamos viendo ahora las imágenes en la zona de Parc Central, que es una zona de juegos yo creo que ideal para todo el mundo. Se hizo ese circuito de educación vial, se han ampliado en algunos puntos, porque a veces teníamos, por ejemplo, en la avenida también la avenida Olímpica, es una zona muy amplia, se podía poner más espacios. Queremos también ir y vamos generando en diferentes puntos de la ciudad. No tengo un límite donde no, sino donde todos tienen que tener su espacio para los más pequeños, para las familias y que tengan un buen entorno, ¿no? Ya os decía que el trabajo es muchísimo, pero se ha avanzado mucho en estos 3 años, incluyendo lo que hemos tenido de la Dana, y yo creo que los ciudadanos de Torrent, que ya están viendo algunos de ellos cómo están en su calle, espero que puedan tener muchos más y además que podamos también acometer la reforma de algunas plazas que lo necesitan completamente en todo su entorno, no solamente lo que es la parte del parque, sino también su propia plaza, ¿no? Intentamos crear espacios que sean también para jóvenes, para más pequeños, incluso para las personas más mayores, aquellos que hacen deporte y que al final Torrent tenga esas zonas públicas, esas zonas de todos, para un espacio donde uno pueda jugar, socializar, hacer deporte y sentirse a gusto en una ciudad que es tan extraordinaria como Torrent. Bueno, pues se cuidan los más pequeños, especialmente con esas zonas de juego, como nos lo confirma la alcaldesa. Hablar de cómo está un municipio, pese a esa reconstrucción que hemos abordado, es hablar de su comercio, porque dice mucho de su vida, de su actividad. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Qué fotografía nos da de ese comercio que tiene de todo en la localidad? Torrent tiene de todo y tenemos que seguir cuidando nuestro comercio. Yo invito a todo el mundo que podamos, pues que compremos en nuestros comercios locales. También somos conscientes de que estamos muy cerca de Valencia, pero afortunadamente Torrent tiene y ofrece cualquier tipo de necesidad que tú tengas en el comercio. Se hacen las diferentes campañas de promoción de nuestro comercio, el cheque más 25, las actividades que se pueden hacer desde la Delegación de Comercio, pero lo importante es que reconozcamos y conozcamos qué tenemos en nuestro comercio local y que además sepamos trasladarlo también a la ciudadanía. A mí me encanta ver muchísima gente a veces que viene a Torrent a comprar de otros municipios porque sabe que encuentra algo muy concreto en la ciudad de Torrent y eso le da una comodidad que a veces no encuentra. Dentro de unas semanas, por ejemplo, hacemos el show ronfallero, ¿no? Bueno, pues invitamos a todos los comercios que también tienen indumentaria de la ciudad de Torrent y también de otros, y lo más curioso de todo es cuando me encuentro con personas de otros municipios y te dicen es que me es mucho más cómodo
venir aquí a Torrent, no me pierdo tanto, tengo una atención que me gusta y además sé que luego puedo encontrar otras cosas que me faltan callejeando y paseando por la ciudad tranquilamente. Se cuida el comercio con promociones, sin ir más lejos, las de la del Día de la Madre. Creo que se ha hecho también una tenemos campaña ahora importante. una campaña del Día de la Madre, hicimos también nuestra Feria del Chocolate en San Blas, tenemos esta tarjeta de más 25 y las campañas que se van haciendo a lo largo del año para promocionar y que conozcamos y además que no solamente visitemos, sino también, mira, estamos viendo ahora imágenes del showroom del año pasado y bueno, yo creo que la calidad y el trato y la atención que da el comercio de la ciudad de Torrent es la marca de la casa, que yo creo que es lo que da el plus de por qué a la gente le gusta comprar en Torrent. Bueno, pues hay que cuidarlo, hay que promocionarlo y así se hace en esta localidad, en Torrent. Hablamos de esa transformación urbana, en temas de educación, también infraestructuras, que nos puede contar de esas inversiones que va a recibir CEIP, creo que es el de Juan 23. Exacto, se está en marcha el Edificant. Hay que recordar que el Edificant surgió en el año 2016 sí, con el Botanic. Y prácticamente lo que se ejecutó hasta que terminó el Botanic fue muy poco. Entonces ahora en estos momentos sí están en marcha ya esa licitación de unas obras de mejora en el Juan 23, pero siguen adelante todas las actuaciones en el resto de los colegios que en estos momentos son necesarios. Y además digo que son necesarios porque cuando muchísimos de ellos hicieron esas propuestas en el año 2016, lo trasladaban. Han pasado 10 años y muchas de ellas no se han conseguido. Y nos encontramos en una situación que muchísimos padres demandan porque no está hecho y tienen todo el derecho a quejarse. Y además es lógico que lo hagan. No se hicieron antes, no se trabajó de una forma mucho más rápida y diligente para que pudieran estar muchas de ellas hechas, pero no obstante, yo creo que en estos momentos está el Juan 23, tenemos otras actuaciones que están en marcha, dentro de poco tendremos la nueva construcción del centro del Lope de Vega, que también hay que buscarle una ubicación porque se hace una construcción nueva de todo el centro y no obstante así hace falta muchísima inversión para los centros educativos que ojalá se hubiera hecho en estos 10 años anteriores y estaríamos hablando de mejores mejoras para ir avanzando en cosas que hicieran falta. No obstante, estamos en marcha y espero que poco a poco, y disculpar las molestias a todos cuando vean pues que, bueno, en estas obras que avanzan, que son buenas para nuestros alumnos, para la comunidad educativa, y disculpas, a veces, aunque no sean propias, sino de otros gobiernos, por el retraso. Bueno, pues las obras siempre son complicadas, siempre son molestas, pero luego se agradece, ¿no? Ese cambio que se produce con ellas, con esas obras. Hablamos de las fiestas, y hablar de las fiestas de Torrent es hablar prácticamente de los 365 días del año, alcaldesa. Sí. Me decía que la agenda casi a diario de asociaciones, de las fallas, por supuesto, la Semana Santa, la Virgen ahora. Qué bonito. Torrent es diferente. Torrent se la quiere porque es para quererla. Yo os comentaba que la singularidad que tiene Torrent es que sobre ser una gran ciudad, sobre tener diferentes culturas, diferentes nacionalidades, diferentes edades, somos capaces de saber conjugarnos, de saber disfrutar de cada una de nuestras autenticidades. Y eso hace que vivamos muy intensamente nuestras propias tradiciones y también que sepamos compartir a todas aquellas que han llegado. Y la actividad festiva es imparable. Los 365 días del año. Muchas veces me dicen, alcaldesa, ¿no has venido? Digo, es que si no estaba allí, estaba en otro sitio, es imposible, no me puedo repartir, ¿no? Y bueno, tenemos un fin de semana intenso y llegará el otro fin de semana con todos los actos de la Virgen de los Desamparados, que también lo es, ¿no? Y es una ciudad que siempre ha sido referente a nivel festivo y a nivel de eventos. Nuestros padres o las personas más mayores recordaban pues en aquellos años, hace más de 40 o 50 años, la gente que venía a Torrent, por ejemplo, porque habían cines, porque habían salas de baile, porque venían artistas muy famosos y conocidos, desde Tom Jones hasta Rafael, hasta Nino Bravo, Ana Belén, es decir, era un encuentro. Eso que hemos ido creciendo
y incrementando, pues bueno, en estos momentos hemos tenido eventos tan importantes como la Champions Burger, hemos tenido eventos, bueno, la cabalgata del Año Nuevo Chino, que ya nos han prometido que quieren el año que viene también poder compartirla con muchísima mejor preparación, porque también fue bastante precipitado poder hacerla, pero al final lo que está claro es que Torrent es un referente en muchísimos aspectos y eso es una atracción para que se generen estos eventos que, bueno, esperamos poder disfrutarlos los torrentinos. Bueno, pues grandes eventos como, por ejemplo, el Big Sound, alcaldesa. Bueno, esto viene por la polémica de que la suspensión de los festivales en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, lo hemos leído en prensa, que podría trasladarse o celebrarse en Torrent. ¿Nos lo confirma, alcaldesa? Pues estamos en esa fase de que yo creo que ellos... por lo que yo luego también leí en prensa, pues habrían de alguna forma consultado en otros municipios, ellos habrán hecho por parte de la organización a ver cuál es el lugar más adecuado, han hecho esa petición al ayuntamiento, por parte del ayuntamiento sí que hemos trasladado una serie de condicionantes que yo creo que son lógicos, pues en cuanto a los decibelios, el horario de cierre y que una seguridad también en la propia infraestructura que yo creo y tengo claro que por parte de esta entidad organizadora tienen muchísima experiencia y en la medida que esto sea al final se clarifique y sea certero, pues podremos saber que tenemos que avanzar en ofertar a la ciudad de Torrent y en este caso yo creo que ya a la Comunidad Valenciana, si así fuera, un evento que nos vuelve a situar en el mapa como una gran capital, como una gran ciudad que sabe llevar y acoger y además pues bueno, siempre marcando desde la legalidad todo lo que se tenga que hacer por seguridad de todos los vecinos y por la tranquilidad de todos ellos. Bueno, pues si la legalidad lo permite, Torrent abre sus manos como ciudad acogedora, ¿no? Este tipo de eventos ya lo está haciendo, como nos explicaba, ¿no? Por esa gran cabalgata china que tuvo que suspenderse en Valencia. Correcto. Y que se celebró de una manera exitosa en la localidad de Torrent. Han pasado 3 años y muy intensos en esta primera legislatura. Amparo no la ha tenido nada fácil en cuanto al contexto de esa catástrofe y también a nivel político, con momentos muy tensos con sus socios de gobierno. ¿Cómo ha vivido esta parte? Bueno, pues esto es como todo en la vida. Al final las situaciones están allí, las tienes que afrontar, tienes que poner esa parte de diálogo y esa parte también de saber, que es buscar cuáles son los puntos de encuentro, ¿no? Y es lo que hemos hecho por parte de todo el equipo de gobierno. En la situación en la que se produjo la salida de un concejal del equipo de gobierno, ese fue al grupo de no escritos, y eso supone pues posiblemente un mayor esfuerzo. Sentarse más, trabajar más, tener que negociar más. Dialogar más, pero bueno, eso es democracia también, ¿no? Porque esto pero al final yo creo que también es algo que si en su momento los ciudadanos lo que nos piden es tranquilidad, saber gestionar y saber atender a sus peticiones, ¿no? Y los políticos tenemos que tener esa gran responsabilidad de poder hacerlo con esa altura de miras, buscando siempre el respeto al contrincante, a veces no se tiene, pero yo creo que siempre que esas situaciones de no respeto se queden en un ámbito cerrado y que no trasciendan más allá del propio ciudadano, al final repercute en que las cosas se pueden hacer mucho mejor, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la base es el diálogo, la base es saber hasta dónde cada uno puede ser capaz de decir vamos a poder poner cosas en común y hacerlo por el bien de la ciudad de Torrent, y eso yo creo que por parte de todos los miembros del equipo del gobierno lo tenemos bastante claro y asumido. Bueno, pues importante, sin duda alguna, también esta negociación que se lleva día a día en la localidad de Torrent. Hablaba anteriormente de las nacionalidades, porque es Torrent, bueno, pues con muchas culturas, nacionalidades. ¿Cómo se está viviendo, por cierto, este proceso de regularización de los migrantes? Pues aquí hay que reconocer que, por una parte, por parte de los técnicos y los trabajadores del ayuntamiento están haciendo un trabajo que hay que hacerles las gracias por lo que están haciendo, porque es una situación que nos ha desbordado a las administraciones locales. Yo creo que era algo que no estaba bien preparado y bien previsto por parte del Gobierno de España, que ha generado una sensación de
pues esa avalancha de personas que con todos sus derechos en ese sentido tienen que ir a una administración a buscar sus trámites, pero que al final también la propia administración tiene que saber dar respuesta a cualquier otro ciudadano que viene a hacer cualquier de sus trámites y sus gestiones. Hemos intentado dar la mejor habilitación tanto de lo que es el TEDIC, en otros espacios también de la Casa de la Dona, para poder ir informando también de qué requisitos y qué papeles tenían que ir presentando, pero lo cierto es que la situación a veces se ha intentado llevar bastante bien, llevando esas citas previas, esa atención casi personalizada, pero sinceramente yo he visto, pues eso, a veces no tanto en mi ayuntamiento, porque tengo que agradecer, insisto, el trabajo que han hecho los propios trabajadores del ayuntamiento con los mismos recursos que tenemos, es decir, doblando sus horas extras, porque no tenemos más recursos. Alguien podría decir, bueno, pues coges y contratas a gente. Es que la contratación es automática. No se puede. Y además, si tú contratas a una persona para una situación como estas, que son 10 o 15 días, posiblemente si tiene otra oferta de trabajo mucho mejor en otra administración se va a ir, no es tan simple, ¿no? Pero sí que es cierto que yo he visto en otros municipios esas colas y creo que no es justo y no es lo más humano que se debe hacer, y además no creo que es la mejor forma de cómo se ha hecho. Bueno, pues esa opinión del alcalde Amparo Folgado en torno a ese proceso de regularización. Veíamos imágenes y además esa rotulación que ponían nuestros compañeros, premio Sapiens al mejor proyecto de administración local por ese sistema Torrent Conecta. Claro, es un sistema, nosotros intentamos dar la mejor respuesta al ciudadano desde todas las herramientas que tenemos, esa atención presencial que os decía, pero también a través de las nuevas aplicaciones que tenemos en la informática, en este caso de la IA, aplicada en un sentido que yo creo que es para dar mejor servicio. Cuando tú haces esa llamada al 010, cuando haces una consulta, también tienes esa parte de conecta, no solamente porque estamos trabajando en esa conexión de todo el proceso está realmente de alguna forma en red, pero además generas, pues bueno, en este caso se te atiende también un asistente virtual durante 24 horas al día, 7 días a la semana. Es un asistente virtual que se llama Amparo o Chaume. Entonces, ¿por qué se llama Amparo? No se llama por la alcaldesa. Cuando alguien lo ha dicho, por parte del servicio decidieron estos nombres. Amparo es porque es en recuerdo o recordando aquella primera fallera mayor de la ciudad de Torrent, de la cual tenemos un gigante, un gegant, que sale en el 9 de octubre, que lo podemos ver en el Antic Mercat, y Chaume es por Chaume I, con lo cual queríamos de alguna forma decir una referencia a nuestra propia identidad valenciana con Chaume I, pero también algo que nos identificara como torrentinos, y se eligió a la figura de Amparo como aquella primera fallera mayor de la ciudad de Torrent en los años 40. Bueno, pues bonita historia, sin duda alguna, que nos cuenta Amparo Folgado. ¿Qué le gustaría que hubiera cambiado de forma más visible en Torrent al final de esta legislatura, alcaldesa? Pues posiblemente lo que nos preocupa a todos, que tuviéramos mejor acceso a la vivienda y que pudiéramos dar respuesta en soluciones de vivienda y, como os digo, no solamente a los jóvenes, que es importante, sino a cualquier ciudadano, ¿no? Poder tener respuesta en que tuvieran mejores opciones laborales y que, bueno, que al final eso pudiera conseguirse. Y algo que para mí va a ser prioritario, y creo que es lo que nos marca como legislatura, pues bueno, que esa situación que vivimos de la DANA, o esa situación de urgencia y emergencia y recuperación, nos tenga consolidados esos cimientos para saber actuar en situaciones complicadas. Espero que sí, y que además ojalá que no vuelva a suceder. Yo, sobre todo, recordar a todas aquellas personas que no están y todos los que desgraciadamente lo pasaron muy mal, y que en ese sentido yo creo que en la administración local, ¿no? Intentamos desde el primer momento, como os recordaba, cuando a las 10 de la mañana llega la alerta roja, suspender las clases y las actividades escolares y todo lo que eran actividades al aire libre, pensando que iba a llover, y lo que nos vino fue algo que nadie nos advirtió, que llegaba por el barranco a las 6 de la tarde. Bueno, pues así se recuerda esa catástrofe en la DANA. Por cierto, hablábamos de todas esas fiestas. Me imagino que ya ultimando las fiestas potentes de julio, las fiestas patronales,
¿Nos puede avanzar algo o en ello están? Pues, sé que por parte de la Delegación de Fiestas lo tienen prácticamente todo cerrado, pero sí que es cierto que bueno, lo tienen en secreto, con lo cual hasta no aquí puedo, puedo leer. Hasta aquí puedo leer. Bueno. Como dirían en aquel famoso programa de algunos que somos un poco más mayores, recordamos cierto. que es el 1, 2, 3. Bueno, pero pues seguro que será, por la programación que siempre nos hacen, una programación muy participativa, que tanto por nuestras asociaciones como la Federación de Moros y Cristianos, como también ofertar en las diferentes plazas de la ciudad de Torrent, incluso en algunas urbanizaciones, actividades. Y además, lo que llevamos haciendo también ya desde hace 3 años, las fiestas no terminan en julio, sino que también ofertamos en el mes de agosto a la Lluna de Torrent, y es esa actividad que se traslada a diferentes puntos de la ciudad, incluso en alguna urbanización, de alguna obra de teatro, cine, por la noche que apetece porque hace bastante calor, o alguna actividad para los más pequeños. Así que, bueno, si iremos avanzando. Nos irán avanzando pero y lo descubriremos. Torrent no para, Torrent es diferente. Torrent no para, diferente, Torrent avanza. Alcaldesa, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Se nos pasa volando el tiempo con usted. Eso casi, quiere decir que llegamos estamos a las fiestas. gusto. Exactamente. Gracias, que vaya bien, Amparo Folgado. Muchas gracias. Buenas noches. Así terminamos nuestra entrevista hoy a la alcaldesa de Torrent en Ágora en 7 Valencia. Gracias por estar ahí. Volvemos ya la semana que viene, será el próximo martes. Buenas noches.